Ya estamos aquí en el estudio listos con Eduardo Higuera. Eduardo, un gusto. Un gusto que como estés siempre, aquí en qué el bueno estudio. que volvemos a coincidir. Sí, ya desde diciembre que no nos veíamos, Eduardo. Es un gusto. Para hablar de la andanada de impugnaciones que tiene la Constitución de la Ciudad de México. Ha sido un tiempo muy interesante desde que la Constitución de México, de la Ciudad de México fue promulgada el 5 de febrero. Como tú sabes, la mayoría de los artículos han sido impugnados por distintas autoridades, por distintos sujetos legitimados. ¿Qué significa esto? Pues muchas cosas. Para empezar, gastos. Hoy, Leonel Luna, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todavía Asamblea del Distrito Federal, pronto Congreso de la Ciudad de México, declaró que se habían detenido, que se habían suspendido las impresiones en las cuales se habían invertido o se iban a invertir 20 millones de pesos de la nueva Constitución. ¿Qué significa esto? Pues más gastos, porque aunque no se estén imprimiendo, evidentemente se dan adelantos, se tiene que hacer algo con las que ya se hayan impreso, son desperdicios de una mala planificación. Aquí lo hemos dicho, en diciembre lo comentamos, se ha dicho desde el año pasado que iniciamos esta sección, que ha sido muy mal planeado todo esto desde el decreto de febrero de 2016, del 29 de enero, perdón, de 2016. Los tiempos son muy cortos y esto es lo que ha sucedido. Ahora, no todos son malas noticias. Mucha gente, especialmente los políticos como el senador Encinas y Mancera, nuestro jefe de gobierno, han dicho, esto es muy malo, esto es pésimo, nos están tratando de limitar los derechos. ¿Tú qué crees? Gisela, ¿de verdad crees que nos están tratando de dejar sin derechos en la Ciudad de México o crees que hay algo positivo en todo esto? No lo creo, Eduardo, y desde mi muy particular punto de vista, creo que sería bueno que se hiciera una revisión, porque más allá de las impugnaciones o de la queja del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de un ataque de la presidencia y que quieren frenar la Constitución, coincido contigo en que se hizo muy mal desde un principio, en que hay cosas huecas que no entendemos. Hubo muy poco tiempo de deliberación. Y el tiempo que se tuvo, pues trataron de hacer todo corriendo y creo que así sí merece una revisión. Aquí, en Mega Noticias TVC y en esta sección, siempre hemos sido un poquito a contracorriente y en este caso no somos la excepción. Yo creo que es muy positivo, a pesar de que pueda significar generar otra nueva Constitución y más gastos, yo lo prefiero porque a pesar del uso de casi 100 millones de pesos en la Constituyente que acaba de entregar este texto el 5 de febrero, etcétera, imagínate el caos que tendríamos en la Ciudad de México si no estuviera bien armonizada y bien encuadrada nuestra Constitución con el marco federal. ¿Qué significa esto? Que probablemente en 2 años tendríamos otra impugnación y otro cambio. Y esto es una cascada. Se cambia la Constitución, se tiene que cambiar la ley secundaria, el reglamento y luego los manuales de operación. Es decir, lo que llega a los ciudadanos como tú y como yo sería un caos absoluto. Es decir, vamos a tener muchos problemas, no vamos a tener certidumbre de qué hay que hacer, no vamos a saber cuáles son las leyes. Entonces, a pesar de que no es la forma, ni es lo que uno quisiera idealmente que sucediera con la Constitución, podemos pensar que es algo positivo. Esto significa que los derechos, sea cual sea la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos que ya están establecidos en la Constitución, una vez que la Suprema Corte diga, sí, están bien, están completamente firmes, y si dice, no, están mal, nos ahorramos un montón de problemas hacia adelante. Claro. No dejamos de criticar todo el planteamiento de la Constitución, cómo se creó, cómo se llevó a cabo, el poco tiempo, la irresponsabilidad de algunos constituyentes que se fueron, que hemos comentado aquí, como algunos actores, durante demasiado tiempo. Pero al final esto puede redundar en favor de nosotros, los capitalinos, porque significa que vamos a tener una Constitución mucho más encuadrada, mucho más firme y mucho más positiva en el sentido de que no nos va a traer problemas a futuro. Es la parte, si lo queremos de algún modo nombrar en términos coloquiales, si no tenemos los cimientos correctos, entonces ¿cómo vamos a caminar? Lo acabas de decir perfecto. ¿Cómo vamos a construir un buen edificio de convivencia, de leyes en esta ciudad, si no tenemos los cimientos adecuados, si no sabemos exactamente cómo van a ser? Una de las cosas
necesarias para el crecimiento económico, para el desarrollo social, es la certidumbre. Y eso es lo que va a surgir de estas impugnaciones, ya sea una nueva constitución o una constitución reformada y mucho más firme con respecto a lo que se entregó el 5 de febrero. Y en el tema de las impugnaciones, ¿qué sigue? ¿Qué estamos esperando? Pues en realidad estamos esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Ellos ya recibieron, ya dieron acuse de todas estas impugnaciones, están haciendo el análisis. Finalmente la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional de México y eso significa que su decisión es inapelable. Estamos esperando que digan si están correctos, si no están correctos, si son constitucionales en el sentido de que no contravienen, ni superan, ni se saltan todos los artículos y todo lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una vez que eso pase, pues ya no hay vuelta atrás. Sabremos exactamente cuál es la Constitución de la Ciudad de México. Si tienen que, digamos, empezar, tendría que ser empezar de cero. Depende del número, como ya lo comentamos aquí, son muchos los artículos que están impugnados. Son más de 40, más de la mitad de la Constitución está impugnada. Si muchos de esos tienen que ser modificados de manera sustantiva, es decir, no una palabrita, no un término, sino tienen toda la estructura de los derechos que están plasmados ahí, de las obligaciones que están plasmadas en ese artículo, tienen que cambiarse. Tal vez tendríamos que ver el proceso, no sé cómo lo solucionarían, si llamarían a una asamblea constituyente extraordinaria con los mismos constituyentes o si sería todo un proceso. Mi opinión siempre ha sido que deberíamos de haber tenido más tiempo. Entonces, probablemente lo que debería de suceder para beneficio de todos los capitalinos, de todos los chilangos, mexiquillos o como nos quieran decir, es iniciar de cero. Esa es mi opinión. ¿Sería costoso económicamente? Sí, pero no sería costoso en términos ni sociales, ni normativos, ni de certidumbre a futuro. Lo que estamos construyendo ahorita va a afectar a la Ciudad de México por lo menos los próximos 50, 100 años, entonces lo tenemos que construir bien. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Por supuesto vamos a estar muy pendientes de este tema, que no dejará de ser tema por el tema de las impugnaciones. Y aquí estamos. No, todavía tenemos mucha tela de dónde cortar. Muchísima. Eduardo, un gusto como siempre. Gracias, igualmente. Muchas gracias.